pérdidas mediante los vómitos, diarreas, pero también estoy teniendo esa restricción porque el paciente no está comiendo. Además, con la poliuria, $1 Marco, $1 No, ¿por qué? Marco, ya. ¿Por qué? Porque ya se está su Marco, te lo estoy indicando. No, nada, yo estoy viendo que acá el huevo de. Sí, me estaba escuchando. Entonces, bueno, por la poliuria también yo puedo perder, porque el paciente si empieza a orinar más, aparte de que llevo mucho líquido, voy a perder niveles de potasio, ¿sí? Entonces, ¿qué pacientes tienen poliuria? Diabéticos. Sí, le tengan anuria o oliguria, sí, también. Entonces, en esos pacientes también tengo que estar pendiente de si tienen hipotasemia. ¿Ya? Esta tablita les ayuda a tener una estimación más o menos si es que no lograron hacer los exámenes de laboratorio y no tienen el parámetro de potasio sérico, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo diferenciar si este paciente tiene una hipocalemia leve, moderada o severa? Acuérdense que el paciente que tiene una hipocalemia leve es aquel que sí tiene vómitos, diarreas, poliuria, pero todavía está comiendo, ¿ya? El que tiene una hipocalemia moderada tiene lo mismo, pero aparte anorexia, ¿ya? Y el otro, en cambio, sí, aparte de tener vómitos, diarreas o poliuria, anorexia, ya va a ser un tiempo mucho más prolongado el que voy a tener en ese paciente, ¿ya? Entonces, eso es más o menos estos datos que les van a dar el tutor en la anamnesis. Ahí es donde van a sacar esta información. Hasta que llegue el paciente y pregunte, pero el tutor no quiere hacerle nada, solo quiere hospitalizar, no quiere que le hagan ningún examen. Ustedes podrían más o menos estimar el tipo o el grado de hipopotasemia que podría tener este paciente, de acuerdo a la anamnesis que ustedes van a hacer, ¿ya? Y ahora, en cambio, vamos a ver la hipercalemia. Ya vimos cuando había baja de potasio, ahora vamos a ver cuando hay un aumento de potasio. ¿Y en qué casos, en cambio, voy a tener un aumento de potasio? Obstrucciones va a ser la primera, ¿no es cierto? Porque hay un déficit en la excreción. Obviamente el más común, el gato obstruido, es uno de los casos más comunes que ustedes van a encontrar. Pero también va a ser esos pacientes con enfermedad renal que ya tienen oliguria madura, o sea, ya no pueden orinar, ya no hay perdón que salga ese potasio. Entonces ahí también vamos a encontrar. Y también va a ser esos pacientes que van a tener la tendencia a tener acidosis. Entonces, ¿cuáles van a ser los signos principales que yo voy a ver en estos pacientes? Algo que me va a servir para confirmar de manera sugestiva si ese paciente tiene hipercalemia es ver el ECG. Porque en el ECG yo voy a ver cambios muy drásticos en la onda T, en el complejo QRS, en el segmento PR, y eso también me va a decir si esa hipercalemia es leve, moderada o severa, ¿ya? Y eso ya vamos a ir viendo ahorita, que quiero que me entiendan. Entonces, ¿cuáles son los signos claves que yo voy a ver en este paciente? Debilidad, voy a ver bradicardia, y lo más importante son cambios en el ECG. ¿Y qué vamos a ver? Miren, esta parte es muy importante porque van a poder entenderla, pero no creo que están viendo todos. Pueden verla de acá, ¿sí ven? ¿Sí ven mi imagen? Ya. Entonces, acuérdense primero qué nomás veía yo en el ECG, qué nomás observaba. No, las partes. A ver, ahí. Entonces esto es lo normal. Tengo la onda P. ¿Qué significaba la onda P? Sí, entonces era la sístole auricular, ¿cierto? El complejo QRS ventricular, ya. Y la onda T, sí, era la diástole ventricular, ya.
Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que yo voy a ver cuando un paciente tiene hipercalemia, en lo que me debo basar, es en la morfología de la onda T. ¿Ya? Porque lo primero que va a cambiar es esto. ¿Sí? Si ven que la onda T empieza a hacerse un poquito más grandecita, se empieza a elevar. Pero el complejo QRS todavía se mantiene. Y algo más que deberían observar es que el segmento PR se empieza a prolongar un poco más, ¿ya? Pero obviamente el segmento PR es como un poquito más minucioso el rato de ver. Lo que más van a ver es el cambio de la morfología de la onda T. Si yo ya empiezo a ver que solo la onda T empieza a elevarse, pero no llega al mismo nivel que el complejo QRS, digo, este paciente está teniendo una hipercalemia, pero es leve, ¿sí? No me preocupo tanto, ¿sí? Ahora, en la moderada y en la severa, ¿qué cambios están viendo ahí? La onda T está al mismo nivel del complejo QRS. El segmento PR está más prolongado, ¿ya? Pero todavía veo la onda P, entonces esa sería una hipercalemia moderada. ¿Dónde sé que la hipercalemia es severa? La onda T está más grande que el complejo QRS, no hay onda P, ¿sí? Y el complejo QRS está más ancho. ¿Por qué? Porque el paciente cuando llega a tener una hipercalemia severa va a tener o a llegar a tener una fibrilación ventricular. Y cuando tengo daño a nivel del ventrículo es donde tengo cambios morfológicos en el complejo QRS. ¿Ya? ¿Les quedó clara esta parte? ¿Sí? Ya. Como un recordatorio nada más. El Martín y el Marco Paul. Ay, perdón, pobre mi Martincito. Ya. Entonces, ¿cuándo considero yo que este paciente tiene una hipercalemia severa? Cuando le hago la analítica y en la bioquímica veo que tengo más de 8 miliequivalentes litros de potasio. ¿Ya? Si yo veo eso, lo más probable es que ustedes vean el papel y le vean al gato que está obstruido. Ese gato va a venir estuporoso, va a venir con hipotermia y va a tener bradicardia. Entonces, si yo solo veo los signos y digo ese paciente está estuporoso, tiene hipotermia, está con bradicardia, este está por los cielos del potasio. Entonces debo ser un poco más cuidadoso el momento de manejar. Si yo sé que este paciente tiene hipercalemia severa, ¿cuál va a ser la primera opción para ponerle fluido? Cloruro, sí o sí. No me da opción como para decir o pensar que entre cloruro o lactato. Voy directo con el cloruro. Ahora, si yo veo que este paciente tiene bradicardia y tiene hipotermia, estos dos signos tienen un 98% de sensibilidad para decir que el paciente tiene un potasio sérico mayor de 8 miliequivalentes, ¿sí? Eso es regla, ¿ya? Y aparte la otra psicología que van a hacer. Entonces, ¿qué pasa? Una vez, si yo no controlo rápido a ese paciente, se muere, ¿sí? Me da una fibrilación ventricular, chao. Y muchos pacientes que quizás estuvieron obstruidos 2-3 días y que el tutor no les ha traído rápido, se mueren llegando a la consulta, porque obviamente aparte de todo el estrés que genera el transporte y demás, teniendo esas concentraciones séricas tan elevadas, es como un detonante, es una bombita de tiempo, ¿ya? Esto también les ayuda para tener criterio clínico al momento de decir qué van a hacer con ese paciente. Ese paciente tiene un pronóstico reservado a malo, ¿ya? Que incluso el momento que ustedes quieran hacer la cateterización, ponerle la sonda, posiblemente ese paciente se muera. Pero si ustedes no ven estos signos antes de decir, oigan, no, yo tengo que ponerle la sonda, decir, no pasa nada, le pongo la sonda ya abajo el potasio y demás. ¿Qué pasa si se les muere ese paciente en el proceso? Porque es importante ver esto, ver los signos con los que llega el paciente para saber el pronóstico que yo le puedo dar al tutor y que tenga claro lo que le va a poder pasar, ¿sí? Y con eso ustedes se deslindan.
que yo veo en el complejo, en la onda P, complejo QRS y la onda T. Y aquí también vamos a ver qué cambios yo puedo tener en casos de que el paciente tenga hipopotasemia. Si ven que en cambio aquí hay una depresión, ¿sí? De la onda T, ya no es isoeléctrico, sino va por abajo. Eso en cambio me está indicando que tengo bajos niveles séricos de potasio. Pero si yo les pongo en el examen cuál sería el signo más claro de saber que hay hipercalemia en el paciente dentro de la CG, De picuda. la onda T elevada. Eso, pues. ¿Cierto? ¿Ya? Sí, ya sí. Pero así, pongo. Ya. Se ve. Ahora, ¿cómo trato a estos pacientes? Como habíamos dicho, lo primero me voy directo al cloruro de sodio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si es más severa esta hipercalemia? ¿Creen que solo con el suero va a servir? No, son más cálculos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al nivel sérico que yo encuentro en este paciente, sé cómo puedo manejar. Es decir, que si yo hago la bioquímica en ese paciente y me sale un potasio de 6, digo, ya, con la crioterapia más que suficiente, no pasa nada, desobstruyo y no va a pasar nada en este paciente. Incluso cuando hay niveles bajos, digamos de un 4, 5 más o menos de potasio, sí tienen la opción de utilizar Ringer lactato. Podrían utilizarlo, ¿sí? Pero obviamente el de elección hasta bajar a niveles normales sería cloruro, ¿ya? Pero si por ahí se les acabó, el cloruro no tienen, podrían utilizarlo con un poco de seguridad el lactato, ¿ya? Envidia. Ahora, ¿y por qué creen que sí puedo utilizarlo con seguridad el lactato? Hablando del paciente que está obstruido, el gato obstruido. Sé yo que ese paciente, una vez que detecté, le hice la bioquímica, yo ya le sondeé. Entonces ya no hay ese bloqueo de excreción. Entonces a medida que va eliminando el potasio, yo ya puedo seguirlo reponiendo. Entonces no va a pasar nada porque los niveles están casi dentro del rango, ¿ya? No va a pasar en los demás sí o sí tengo que utilizar cloruro de sodio. Ahora, cuando yo tengo de 6 a 8 miliequivalentes, sé que tengo una hipercalemia moderada. Y sabemos que el potasio en concentraciones altas es cardiotóxico. Entonces yo tengo que darle cardioprotección. ¿Cómo? Utilizando gluconato de calcio diluido. Este igual, vienen ampollitas al 10%, vienen 10 ml. Entonces la dosis que se utiliza es 0,5 ml en kilogramo. Digamos que tengo un gato que pesa 4 kilos. ¿Cuánto tendría que cargar el ampollito? Exacto. 2 ml bien diluido. Quizás cargo los 2 ml en una jeringa de 10. Le diluyo con más suerito y lo voy pasando muy lento. No puedo pasarle muy rápido a estos pacientes de gluconato de calcio porque también puedo generar arritmias, ¿ya? ¿Qué hace el gluconato de calcio? Trata de estabilizar la membrana celular, ¿sí? Porque el potasio, si nosotros nos acordamos de la parte fisiológica, ¿dónde había mayor concentración de potasio? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro, ¿no es cierto? Entonces, como está todo alterado, esa membrana está como loquita, está alterada. El gluconato de calcio me ayuda a estabilizar, ¿sí? ¿Ya? A que esas cargas estén lo más estables posibles. Y al mismo tiempo, acuérdense que todos estos pacientes están en acidosis, ¿ya? Entonces tendría que utilizar bicarbonato para tratar de equilibrar y controlar esa acidosis, ¿ya? Estos también vienen en ampollitas y se los pone más o menos 1 a 2 miliequivalentes de una vez. Ya no les voy a hacer el ejercicio para que no se enloquezcan, ¿ya? Pero es lo que se debería utilizar. Igual esto en bolos y lento, bien diluido. Todos los aportes, ya sean de potasio, sodio, bicarbonato, gluconato de calcio, todos deben ser bien diluidos y lentos, ¿ya? Porque yo, si mando muy rápido, es como que le estoy haciendo un cambio de concentraciones tan rápido a las células que pueden lesionarse. Entonces se va a generar
lesiones a nivel celular, el paciente puede quedar comatoso y eso es lo que no queremos, ¿cierto? Ahora, en hipercalemia severa, ya cuando es mayor a 8 miliequivalentes litro, ahí sí el manejo es mucho más complejo. ¿Qué tengo que utilizar? Lo que yo quiero en sí es desplazar ese potasio que está en mucha concentración fuera de la célula, meterle de nuevo a la célula. ¿Cómo hago esto? La insulina ayuda mucho a estimular la bomba de sodio-potasio. ¿Qué hacía la bomba de sodio-potasio? Sacaba sodio, metía potasio. Y digamos que la bomba de sodio-potasio está trabajando lento, ¿no es cierto? Entra sodio, potasio. Pero la insulina es como que le activa, es como que le doy un B220 a la membrana plasmática, entonces es más rápido. Por ende, todo el potasio que está afuera va a entrar más rápido y por ende bajo las concentraciones séricas de potasio, ¿ya? Entonces, la insulina no es que excreta, sino que desplaza al intracelular el potasio en exceso que estoy teniendo, ¿ya? Pero ¿qué hace la insulina también? ¿Qué hace la insulina? Ya, ¿qué hace? Baja la glucosa. Entonces, si yo le administro insulina a este paciente, en el hecho de que quiero que meta más potasio, voy a bajar la glucosa de ese paciente. Por ende, inmediatamente después de que pongo la insulina, tengo que utilizar dextrosa, ¿ya? Para tratar de equilibrar y no generar hipoglucemia al paciente que tiene hipercalemia y hipotermia, ¿ya? Entonces, ¿qué se recomienda? Yo necesito utilizar una dextrosa, pero en una concentración alta. Y dentro de las soluciones tenemos dextrosa al 50, de ahí tenemos solo dextrosa al 5% en agua. Entonces, yo tengo que utilizar la dextrosa al 50, pero debo diluirle para llegar a un porcentaje de 10 a 20%, ¿ya? Entonces, eso lo voy mandando lento. Igualmente, 1 ml por kilogramo de lo que hago la solución, eso ya le voy mandando después, para tratar de equilibrar. Quiero bajar el potasio, pero no quiero que mi paciente tenga hipoglucemia, ¿ya? Entonces, la dextrosa se va a venir así, como en sueritos de 500 ml. Exacto, ahí mismo va esto de acá. Digamos, si yo quiero tener, este suerito tiene dextrosa al 50, ¿ya? Quiero hacerle una dilución de la mitad. Si yo cojo la mitad de esto y le pongo cloruro de sodio, la otra mitad, ¿cuánto sería el porcentaje? Cada 25, ¿no es cierto? Entonces es como que hago una relación nada más. Esto te va a ayudar de manera práctica. 1-1, relación 1-1 sería una dextrosa al 25. Una dextrosa al 20 sería como en 100 ml, 40 es de dextrosa y el resto es de cloruro de sodio, ¿ya? Más o menos esos son como de manera práctica para que vayan teniendo. Si digamos yo en una jeringa de 10 ml quiero hacer la dilución de dextrosa, solo quiero mandarle 10 ml de la dextrosa diluida al 20%. ¿Qué sería? Cargo 4 de dextrosa y 6 ml de cloruro de sodio y ya tengo diluido. Y eso lo voy pasando también. Esto también les ayuda en los cachorritos, así que ven hipoglucémico. Igual, tienen que mandarle dextrosa. La dextrosa nunca se puede mandar sin diluir, ¿ya? Porque puede generar una hiperosmosis. Entonces eso no se debe, siempre debe ir diluido. Lo mínimo que deben diluirle sería en proporción 1-1, ¿ya? Si no, van haciendo diluciones, que sería, por ejemplo, en 10 ml, yo quiero tener al 10%, cargo 2 ml de dextrosa al 50 y los 8 ml restantes de cloruro de sodio, ¿ya? ¿Sí? Eso como de manera práctica. ¿Y no se puede manejar también con diuréticos? No es buena opción. Lo que pasa es que todo lo que... Aquí hablando directamente del paciente del gato obstruido, que es lo que
podrías utilizar fácilmente. Este paciente solo tiene bloqueada la parte de la excreción, ¿cierto? Ya, entonces tú desbloqueas, le pones la sonda y ya, solo vas controlando la parte del hipercalemia. En un paciente con enfermedad renal crónica o ligúrico, ahí sí podrías intentar utilizando furosemida porque quieres como que darle a las nefronas que traten de trabajar un poquito más. Ahí sí te podría servir. En esos casos de pacientes que tienen enfermedad renal crónica, se hacen infusiones de furosemida, dosis bien bajitas para tratar de ver si estimulamos la excreción. En esos casos. Pero en este caso, digamos, del paciente obstruido, yo sé que la función renal sí está estable, lo que me falta es la excreción. Entonces, una vez que le pongo la sonda, empieza a bajar, ¿sí? Pero la furo podría utilizarse en los casos de pacientes oligúricos, pero ya por enfermedad renal crónica. O un intento más que estás haciendo, ¿ya? Ahí podrías utilizar, ¿ya? ¿Les quedó claro más o menos la parte de la hipercalemia? ¿Sí? Ya. Ahora vamos a hablar del sodio, ¿sí? Y ya. Ahora, el sodio no tiene tanta relevancia en las diferentes concentraciones. Si tengo sodio bajo, es fácilmente que yo pueda recuperar la concentración dándole cloruro de sodio o lactato también habría problema, ¿no es cierto? Porque es el soluto que más voy a encontrar en los compartimentos. Entonces este casi que no tiene mucha relevancia. Pero, ¿qué pasa en la hipernatremia? ¿Qué pasa? ¿En qué casos creen que yo voy a tener hipernatremia? Es decir, se quedaron mi sodio, pero todo el líquido se fue, desapareció. En la deshidratación vas a perder al mismo tiempo líquido y solutos. ¿En qué casos pierden más líquido y se quedan los solutos? Ahí hablamos de los diferentes tipos de deshidratación. Golpe de calor. Golpe de calor. ¿Por qué? Por ejemplo, mediante el jadeo, la temperatura elevada, cuando tienen fiebre y demás, por evaporación se va todo el agua corporal, pero se siguen quedando los mismos solutos. Entonces ahí sería una de las causas para ellos tener hipernatremia. ¿En qué otros casos? En aquellos pacientes que tienen enfermedades con tendencia a la retención de sodio, los cardiópatas, insuficiencia hepática severa. Y si vamos a hablar de los cardiópatas, ¿por qué creen que tienen esa predisposición a retener sodio? ¿Por qué esos pacientes retienen sodio? El cardiópata, ¿por qué? No necesita. El organismo está haciendo un sistema compensatorio. ¿Mediante qué? ¿Qué se activa ahí? Y en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿qué pasa? Donde tiene sodio, retiene agua. Por eso son hipertensos, ¿cierto? Ya. Ajá. Entonces, ahí también estos pacientes podrían tener hipernatremia. ¿Ya? Si ven que es importante la fisiología. Ya tienes gomitas de enchilada. Ya. Pues para que sube. En las quemaduras también, donde se pierdo líquido, pero se queda los solutos, ¿no es cierto? Entonces ahí también puede tener hipernatremia. ¿Qué se puede hacer? Se podría utilizar solución hiposódica, cloruro de sodio, pero al 0.45%. Es decir, casi a la mitad, ¿no es cierto? De cloruro de sodio al 0.9%. Pero quizás yo no encuentro, porque a veces esas soluciones son como un poco difíciles de encontrar. ¿Qué haría? Alocacer. Diluyo, pero la dextrosa al 5% nada más que esté en agua. Le mezclo 50 o 500 ml de esa solución con 500 ml de cloruro de sodio. Entonces sé que las concentraciones de sodio, de cloruro de sodio, se van a bajar. Y estoy casi como mandándole esto. Ya, $1, ¿cómo es? Arellano. Por comer. Ya. Ahora, como yo estoy reponiendo sodio, sí, estoy quitando sodio, todo eso debe ser lento. Solo porque te todo eso gusta. debe ser lento.
puede mandar al chorro porque ese paciente se puede morir, ¿ya? Ahora, ¿qué signos creen que voy a encontrar en estos pacientes? ¿Qué creen que van a encontrar? Todos estos signos van a ser asociados a signos neurológicos. ¿Pero por qué mi paciente tiene signos neurológicos en estos casos que hay internamiento? Porque ya yendo a lo fisiológico. ¿Por qué creen? Porque acuérdense, la célula que es el líquido intracelular, el extracelular. ¿Ya? Como tengo hipernatremia, estoy teniendo más sodio sérico, ¿no es cierto? En el extracelular, en el plasma. Con el sodio que acarreaba, agua. Entonces, todo el agua del intracelular se va. ¿Y qué pasa con las células? Se deshidratan o se creman, ¿no es cierto? Como ya no tiene esa función, la célula debe estar en homeostasis para hacer sus funciones normales. Si le quito el lugar donde están todos los, yo qué sé, ribosomas, mitocondrias y demás, deja de funcionar. Por ende, voy a empezar a tener signos neurológicos: letargia, rigidez muscular, convulsiones, ataxia, temblores. Esos pacientes van a venir comatosos y demás. ¿Ya? Los pacientes que tienen Addison también tienen hiponatremia también. Hipernatremia también. Por eso los pacientes con Addison también cuando llegan así como decaídos, medio débiles, no saben por qué. Entonces en el síndrome de Addison también hay que revisar el tratamiento. Está más fácil, ¿no es cierto? Porque ¿qué hago en hipernatremia? ¿Qué hacía? Diluye el cloruro de sodio, ¿no es cierto? ¿Con qué? Con dextrosa al 5%. ¿Cómo le paso? Vamos a ver. Ya. Casi todo se pasa lento, ¿no? Porque Podrías hacerle ahí una tasa de infusión como un cardiópata. Sabemos que también la hipernatremia está asociada a un paciente cardiópata. ¿Cuál era la tasa máxima de infusión que podría tener un...? No, ya, olvídate del potasio. A ver, de los cardiópatas, ¿cuál es lo máximo que yo puedo mandarle de volumen a esos pacientes? Cardiópatas, 5 ml kilo hora. Un rango normal que podría utilizar de 2 a 3 ml kilo hora. ¿Ya? Entonces, esa podría ser una tasa baja y segura para estos pacientes. Entonces, yo le hago la mezcla del suerito, le hago la dilución y le puedo pasar a 2 ml kilo hora. Ajá. Entonces, en un paciente que pesa 10 kilos, ¿cuánto tendrían que ponerle en la bomba? Si le hago una de 2 a 2 ml kilo hora. 20. Entonces en la bomba que pongo 20 ml. Se va a pasar los 20 ml. ¿Ya? Y listo, se acabó esta clase. Todavía me falta la parte de acidosis. pero hasta ahí es el examen. El examen, sí, no van a... Oye, también sucedió.